Hola Sonia, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿sí me escuchas? Ahí sí, perfectamente, Sonia. Estamos con Sonia Llanes y Gustavo Espinosa y Jimmy Jairala. Sonia, hay un asunto que nos ocupa en este momento y justamente se dio ayer. El gobierno presentó a su vocera y a su vocera le tocó la tarea de anunciar 5 medidas, de las cuales 2 significan ni más ni menos que ajustes de subsidios, rebajas de subsidios. ¿Cómo se debe manejar en lo comunicacional un tema tan sensible como este? Esta figura, para este tipo de mensajes, está creada la figura del vocero presidencial. Recordemos que un vocero representa no solamente la opinión, sino las creencias y la línea con la cual se maneja el gobierno, representa la voz del presidente. Y justamente para que estas noticias que podrían afectar a ciertos sectores no se identifiquen con el rostro del presidente, es que nosotros tenemos la figura de los voceros. Básicamente es Ahora, eso. Y en este claro. caso, la decisión de estrenar a la vocera con mensajes contundentes en el área económica, también vemos que estos primeros mensajes fueron en la mayoría orientados a cierto tipo de público, los empresarios, los industriales, para manejar un lenguaje mucho más técnico y que no se sienta algún tipo de ruptura o mala comunicación en algún mensaje que sea emitido por el presidente, ¿no? Para efecto de eso, tenemos la figura de una vocera que sabe manejar o enfrentar crisis y que debe también manejar ahora sí la narrativa del gobierno. Para eso se crea un vocero. Ella es la que va a manejar la narrativa desde la presidencia, la que va a poner en los medios la agenda temática. Y en esta semana, pues la agenda temática son estas nuevas decisiones financieras. Claro. Ahora, bueno, ahí es una suerte de escudo que tiene ahora el presidente de la República, que podría decir cosas que a lo mejor incomoden a través de una. Ese es el triste trabajo duro de los voceros, ¿no? Le toca. Exacto, Pero, es el fusible que quizás a veces eso. se quema, es el punching bag que recibe los golpes. Y hay que también aclarar algo, el vocero no está ahí para ser amigo de los medios, está para Ujú, facilitar la información, para poner orden en ciertas intervenciones cuando la rueda de prensa se le va a salir de las manos, y ujú, debemos todos recordar que la vocera se debe a su presidente. Entonces, desde el momento en que tú aceptas cumplir ese papel, debes estar clara que lo que tú expresas, tus mensajes, tus posturas, van a estar representando a un presidente y a un gobierno. Y bajo ese claro. también ella va a ser analizada. Hoy en día, y a partir de esta semana, va a ser uno de los rostros más visibles del gobierno, más analizados, más criticados y más comparados en los diferentes lugares, en medios, conversaciones de periodistas, en las redes sociales, etcétera. Claro, pero ¿qué tanto peso le ves tú a la situación de ella que en su momento, de acuerdo a la revisión que seguramente se ha hecho de manera meticulosa de sus redes, Carolina ha sido o fue una crítica severa del neoliberalismo, e incluso fue crítica del presidente y hoy es su vocera? ¿Tenemos que preocuparnos por ese tema? Bueno, yo ahí lo veo desde tres puntos de vista. Ujú, El primero puede haber sido una elección estratégica, el considerar tomar a una profesional que ha sido crítica de tu gobierno, pero que cumple con las aptitudes o las habilidades técnicas para que sea tu vocera y te represente, porque realmente confías en sus habilidades y en su capacitación. También he leído que ella ya estaba vinculada al gobierno hace unos meses atrás, o sea que no era algo reciente al parecer. ujú, Otro tema que hay que tener en cuenta y es que si estás buscando un profesional experimentado en gestión política o comunicación política para ejercer este papel, lamentablemente va a tener que pertenecer o tener que haber trabajado para el gobierno de Rafael Correa, de Lenín Moreno o de Guillermo Lazo. claro, Es muy claro. difícil tener un vocero que no haya manejado la comunicación pública, que no conozca cómo son todos los procesos dentro de la comunicación del Estado. Porque ya vimos cómo otros voceros en anteriores gobiernos que fungían de secretarios de comunicación y de voceros que venían solamente del periodismo o Ujú. venían quizás del marketing político, no pudieron adaptarse y también no pudieron quizás conciliar este tema de
transmitir el mensaje del presidente, porque ojo, debemos estar claros, como ella lo decía, ella va a transmitir el mensaje del presidente, ella no va a transmitir sus posiciones o sus opiniones, ¿no? Ese es el principal error en el cual ella caería. Porque cuando tú eres portavoz, eres un canal, eres como que si fueras el micrófono del presidente, el termómetro de la opinión pública, pero también el escudo que lo protege. Y el tercer aspecto que también te quería comentar es que si ya no perteneciste a ninguno de esos gobiernos y si adicional a eso no tienes experiencia en la comunicación pública, vas a tener un accionar bastante frágil. Entonces hay que darle el privilegio de la duda. Hay que ver también cómo es su desenvolvimiento, pero sobre todo hay que considerar que para que ella cumpla muy bien su papel, hay que estar conscientes del nivel de cercanía que va a tener con el presidente, con los ministros y con los directores de comunicación de las diferentes instancias. Porque si hay un vocero que no tiene la posibilidad de llamar por teléfono y que sus ministros les contesten enseguida, o llamar a un DIRCOM y que no le den la información de inmediato, o tener también la apertura de poder llamar, hablar, chatear con su presidente, es un vocero que no va a poder ejercer bien su función. Entonces aquí Sonia, hay varios aspectos a considerar. Perdón la interrupción, justamente en eso estaba pensando. Si en un municipio grande, como en el Distrito Metropolitano de Quito o el municipio de Guayaquil, a un vocero, como ya han existido, se le hace difícil hablar y comunicarse con los directores para obtener información, ¿cómo no será con los ministros y sus DIRCOM o directores de comunicación para estar totalmente enterado o enterada de lo que pasa ahí y de lo que se debe difundir? Ojo, exactamente, porque la figura del vocero debe tener tras de sí una red de soporte que está integrada por quienes manejan la comunicación en las diferentes instancias y finalmente el confirmar o reafirmar cuál es la postura específica del presidente. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que el ministro podría opinar de distinta forma, pero el presidente tiene una mirada distinta sobre determinado tema o él conoce quizás otros pasos adicionales que todavía no los ha mencionado. Entonces es muy importante para cualquier vocero, sea en instancias públicas o en instancias privadas, tener a la vuelta de un timbrazo a su principal representante. Si eso no se cumple, podría generar más crisis o problemas. Entonces hay que recordar, primero, no llegó para ser amigo de los medios. Segundo, debe tener un real acercamiento y llegada con el presidente, con los ministros y los DIRCOMs. Ella debe ser considerada un personal de prioridad 1 para darle información. Es decir, si ella está llamando, ella necesita la data confirmada. Y tercero, que respecto al tema de la ideología de ella, pues todo se va a ver con el paso del tiempo. Y no hay que olvidar también que el presidente Noboa alguna vez dijo que él era de centro izquierda. Entonces, y si ella ya estaba trabajando hace algunos meses en el organismo del aparataje del Estado, pues tenemos que dar el privilegio a la duda. Adicional a eso, y ya como para cerrar esta parte, tendría que decir que muchas decisiones que ha tomado el presidente Noboa en cuanto a la comunicación, al delineamiento de su campaña o estrategias comunicacionales, no han sido bien recibidas por los analistas tradicionales o por los periodistas tradicionales, que no entienden cómo toma esas decisiones que a veces podrían ser arriesgadas o que no tienen ningún tipo de conexión y al final le han funcionado. Entonces estamos también ante un vocero que se enfrenta hacia otro tipo de connotaciones que los otros voceros no tenían. Inteligencia artificial, el poder de las redes sociales, el inmediatismo, los creadores de contenido. Entonces va a ser un vocero que no solamente le habla a los medios, sino que también va a tener que saber hablarle a los algoritmos para que el mensaje sea relevante. Entonces es un trabajo más complejo. Claro, bueno, Sonia, lamentablemente vuela el tiempo, pero muy interesante. Dejamos pendiente esto de que a quién le habla el gobierno, a quién le hablan los gobiernos, ¿no? La relación también, la comunicación del gobierno y los partidos políticos. Hay otros temas que los vamos a dejar para una siguiente conversación, pero muy interesante esta radiografía que nos hiciste sobre la vocería, que ayer no lo habíamos visto con profundidad algunas de las cosas que tú observas. Correcto. Algo dije en el editorial, Sonia, pero por ahí fuimos coincidiendo. Por ahí bien, gracias. Gracias a Sonia Llanes, consultora en comunicación y reputación online, por su interesante punto de vista.